Y bueno, pues les doy de nuevo la bienvenida a todas y todos a la presentación del doctor Luis Enrique Fernández Lomelí. Estamos en una presentación que está titulada como el ordenamiento territorial integral de Cuetzalan, gobernanza ambiental para la defensa del territorio. El doctor Luis Fernández es biólogo por la UAM Xochimilco. Él es maestro en estudios regionales en medio ambiente y desarrollo y doctor en desarrollo regional por el Colegio de Tlaxcala. Ha sido docente, investigador y administrador académico de la UAM Xochimilco e Ibero Puebla. También ha tenido experiencia en la función pública, en consultoría e iniciativa privada en materia medioambiental. Ha acompañado procesos de ordenamiento del territorio en pueblos originarios con énfasis en la gestión pluricultural del agua y la gestión biocultural del territorio, siendo miembro del Comité Ejecutivo del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan. También ha trabajado con la construcción de planes de vida comunitarios orientados al concepto de buena vida o bien vivir desde las culturas originarias ligados al territorio. Actualmente es el coordinador de la licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Cuetzalan. También está participando en el proyecto de energía para el Yecnemilis, que es Buen Vivir, en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, apoyado por el CONACYT, y cuenta con varias publicaciones en torno a la gestión pluricultural del agua y a la gestión del territorio. Quisiera agradecer también, antes de iniciar, y dar la palabra al doctor Fernández, a la maestra Susana Marín, quien es una profesora del ciclo de urbanismo de aquí la licenciatura y fue la que nos propuso invitar al doctor. Entonces, bueno, muchas gracias, Susana, también por eso. Y ahora sí, doctor, cuando guste podemos compartir su pantalla y podemos iniciar. Bueno, también pedirle el favor si puede reactivar su audio para que puedan escuchar. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes y platicar de la experiencia que hemos tenido aquí en la Sierra Nororiental de Puebla, específicamente en Cuetzalan. Es una experiencia ya de largo aliento, por lo menos unos 25 años, y que pues, tiene que ver con un concepto que ha ido tomando vigencia, que es el tema del ordenamiento del territorio, eh, y que además es un concepto en disputa, por lo menos por dos sectores en la gestión pública. Por un lado está la SEDATU, la que se encarga de los ordenamientos territoriales urbanos, ¿no? Que es algo muy cercano a lo que ustedes son, ¿no? La mayoría de ustedes son urbanistas, por lo que estoy entendiendo. Y por otro lado está el concepto de gestión territorial ecológico de la Semarnat. Entonces, bueno, pues voy a platicarles un poco el proceso por el que hemos transitado los últimos prácticamente casi 14 años en términos de gestión del territorio. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Déjenme ver esto. Y ahí va. Ustedes me dicen si lo logran ver. Ya se está empezando a compartir, todavía no carga completamente, pero sí, ya está. Nada más falta el modo presentación y listo. ¿Está? Sí, nada más Estamos. falta darle el modo presentación. Perfecto, gracias. Ya está. Bueno, por qué llamarle gobernanza socioambiental o ambiental? Pues porque al final de cuentas nosotros entendemos el ordenamiento del territorio como un acuerdo social eh, que surge de un instrumento de política pública que se encuentra consagrado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. ¿Y por qué es importante el ordenamiento de Cuetzalan? Así que, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió para que el ordenamiento territorial se haya convertido en un ícono, en un referente para muchos otros municipios del país? La primera que yo creo que es importante hacer mención es que surge de un problema común de las comunidades locales,
que tiene que ver con la gestión del agua. El agua se encontraba amenazada y a partir de eso las comunidades se organizan para poder exigir al ayuntamiento municipal un ordenamiento para defender el territorio. Es decir, surge a partir de un conflicto por el agua y con una idea todavía no muy clara en ese momento de que había que defender un territorio. ¿Cuál territorio? Pues no sabía. ¿Y cómo lo íbamos a defender? Tampoco sabía. ¿Qué instrumentos necesitábamos? Pues teníamos intuiciones y una de ellas era el tema del ordenamiento ecológico territorial que venía en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Y es así que hubo una enorme participación de las comunidades mayormente originarias, es decir, el 75% de la población de Coachala, el municipio de Coachala, es indígena, su lengua materna es el Mazahualtactol, así se le llama, o náhuatl, ¿no? Es el local. Y hubo digamos, una enorme trabajo de diálogo de saberes entre los distintos intereses o grupos de interés y obviamente también de las distintas culturas, ¿no? Aquí tendríamos la cultura Totunacú, principalmente en la parte baja, hacia el muy pegado a Veracruz, que es una población, digamos, menor en términos porcentuales, de la población náhuatl y la población mestiza, que llega a Cochalan más o menos a mediados del siglo XIX. La otra es que en su momento se logró armonizar dos instrumentos de política pública que estaban disociados en este momento y que a través de un trabajo de gestiones en un municipio se logró juntar dos instrumentos de política pública que sin perder su origen en términos de instrumento de política pública, uno regulaba el tema de desarrollo urbano y otro el tema de lo ecológico, un solo comité es el que lo gestiona o lo gestiona. Yo te voy a platicar qué ocurrió cuando iniciamos con el proceso de organización. La otra es que hay una enorme representación social a través del Comité de Ordenamiento Territorial que se llama COTIC, que se rige a través de una asamblea de prácticamente 90 miembros que se reúnen una vez al año y discuten las decisiones tomadas durante ese año por un órgano ejecutivo y un órgano técnico que es nombrado por esa asamblea, en donde las autoridades municipales son, digamos, miembros o encabezan, al ser una prerrogativa de los usos de suelo, que son de 115 constitucional para el tema de uso del suelo en los municipios, pues entonces así es como, digamos, se convierte en un instrumento vinculatorio, es decir, es una ley. La otra es que hay una estructura muy discutida sobre qué criterios, qué lineamientos y qué estrategias se llevarían a cabo. Y fue muy discutido de casi 2 años, año y medio, 2 años, de un estudio que normalmente una consultora lo hace en 6 meses. Aquí nos dimos los tiempos junto con el COPREDER, que es una parte importante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para constituir el ordenamiento. Y por último, que es se considera integral porque consideramos a los dos instrumentos de política pública, tanto en la actualización del POET o el POEL, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, o en el Programa de Desarrollo Urbano. Les decía hace rato que surgía de un conflicto. Y en el 2008 hay un primer conflicto importante porque una escuela, en particular la Náhuatl, quiso instalar aquí un hotel escuela. Y eso puso muy nervioso pues, a la gente local, porque pues, evidentemente la estructura, cuando se presentó ese proyecto aquí, era pues para que los jóvenes de la universidad se vieran cómo gerenciar el hotel y aquí enseñar a la gente local pues, cómo tender camas o cómo estar en la cocina o cómo atender a los visitantes. Pues había desde ahí ya un desacuerdo y de una escuela de esa naturaleza se aquí. Y en el 2009 un proyecto que rompe con la tranquilidad de muchas comunidades porque se empezó a instalar
en la parte alta, que es la parte sur, donde están los manantiales, un proyecto promovido por la Secretaría de Economía del Estado y lo que antes era la CDI, la Comisión de Pueblos Indígenas, y que empezó a destruir los bosques que están en la parte alta, que son los más conservados, y contaminó con tierra y con lodo el agua de casi 19 comunidades, ¿no? Hubo una afectación de prácticamente 20.000 personas, y eso hizo que se juntaran y que exigieran al ayuntamiento que empezara con un proceso de ordenamiento y suspendiera las cosas. Y aparte había habido unos eventos catastróficos aquí en los años 90. En el año 99 hubo una lluvia de 15 días y provocó grandes inundaciones, deslaves, muchos muertos por un problema de deforestación y obviamente por malas construcciones. ¿Cómo se construye el ordenamiento en ese momento? A partir principalmente del diálogo de saberes entre los saberes tecnocientíficos, los saberes mestizos, los nacé-gualmé y los tutuna. Y eso fue a través de muchos talleres y discusiones para ponerse de acuerdo de cómo le íbamos a hacer para ordenar un territorio en el entendido de que el territorio somos todos. Se constituye un comité de ordenamiento que hiciera seguimiento, en donde participamos gente de toda índole, desde gente que teníamos preparación académica o teníamos experiencia en temas socioambientales, hasta la población que eran campesinos o ganaderos y la propia autoridad civil. Se hace una publicación en el Diario Oficial del Estado y aparte se inscribe en el diario en el registro público de la propiedad para darle validez, digamos, formal y oficial, para que esto tuviera carácter de ley. Y desde entonces se empezó todo un proceso de seguimiento de las actividades del territorio, productivas, de caminos, de proyectos que el propio gobierno quiere hacer, etcétera, para poder hacer vigilancia sobre eso. Procesos de deforestación, contaminación del agua, el propio casco urbano, todo el problema de gentrificación que se ha ido acelerando en los años, etcétera. En el 2011, cuando estábamos muy entretenidos haciendo la operación del ordenamiento, casi un año después de haber sido publicado, nos enteramos que Cochala, Tlatlauque y Arenagua, que son municipios vecinos, estábamos concesionados a 3 mineras. Eso fue una sorpresa, y eso fue lo que puso en prueba el gran potencial o el verdadero potencial de un instrumento que regulaba el uso del suelo. Estas concesiones estaban desde el 97, lo cual fueron previas al ordenamiento, pero nunca se nos había avisado. Había un acuerdo firmado por México de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, el 169, que explicitaba, que fue previo a las concesiones mineras, explicitaba que cualquier obra, cualquier actividad que se tenía que hacer en un territorio indígena, tendría que haber consentimiento previo, libre e informado, lo cual no ocurrió. Entonces, ante esta circunstancia y después de hacer una reorganización de las comunidades, fue que se empezaron a realizar asambleas de información sobre estos problemas de las mineras que iban a afectar el agua local, las empresas mineras a cielo abierto, y aparte se logró que el ayuntamiento se declarara en una sesión de cabildo abierto, como ven ahí en la de arriba, en la sesión de cabildo abierto, como una municipio libre de explotación minera, de hidrocarburos en cualquiera de sus formas, de generación de energía eléctrica y de concesión de uso y aprovechamiento y explotación del agua por privados. Y esto a partir del ordenamiento del territorio, lo cual fue muy importante. Se empezaron a hacer una serie de asambleas en las comunidades para informar de este riesgo que teníamos encima, y al final de cuentas se logró juntar asambleas de más de 6.000 personas, y empezaron a juntarse municipios de alrededor, de tal manera que
había asambleas en donde se llegaron a consolidar 22 municipios vecinos y más de 6,000 personas que votaban y discutían el asunto de lo que implicaba la defensa del territorio a partir de un ordenamiento municipal, que es el caso de Coatzá, ¿no? El día de hoy llevamos aproximadamente 35 asambleas. Tuvimos 2 años de no hacerlas en pandemia, pero se han conservado esas asambleas. Ya tenemos prácticamente, con esa asamblea de 2012, estamos cumpliendo prácticamente 10 años o 12 años de hacer asambleas cada 2 meses de información, en donde las comunidades se organizan para estarse informando sobre lo que ocurre en su territorio. Y son más o menos 223 pueblos indígenas que están en defensa de su territorio en la Sierra Norte y Nororiental del estado de Puebla. Se constituyeron procesos de seguridad comunitaria, hubo un comité regional de seguridad, se constituyeron comités de manejo del agua local. Hoy hay 57 comités de agua comunitarios, las mismas comunidades se encargan de gestionar su agua. Solamente el 30% del agua que se gestiona en Cuetzalan lo hace el municipio, el resto lo hacen las propias comunidades a través de sus comités. Y se constituyó un consejo de defensa que se llama el Tepe-Tapiani. Es un grupo que se levantó una demanda en apoyo del Comité de Ordenamiento hace 7 años y se ganó la demanda para eliminar las concesiones mineras, lo cual fue un triunfo muy importante. Altepe Tapiani, Altepe significa territorio, Tapiani significa en náhuatl custodios. Algo muy importante que ocurrió en la asamblea número 31, que fue aquí en la cabecera municipal, fue que se pasó de asambleas de defensa del territorio, basadas en el ordenamiento territorial, a asambleas de construcción de planes de vida, porque acabábamos de terminar un proyecto junto con una organización de la Unión de Cooperativas José Patita Tanisque, un proyecto muy importante que ahorita les voy a presentar, que tiene que ver con la construcción de planes de vida para el pueblo macehual para los próximos 40 años. Entonces, las asambleas empezaron a llamar los comités, asambleas a la construcción de planes de vida de los pueblos Totonaco y Mestizo. Algo que vale la pena mencionar es el papel de la mujer en el ordenamiento de defensa del territorio. La mayoría de las asambleas, el alto porcentaje de los asistentes son mujeres, y las que llevan las ceremonias de inicio de las asambleas son mujeres. Y eso ha sido muy importante. La mujer ha sido un actor muy importante, un sujeto, digamos, social muy importante, porque ha mantenido vivas las asambleas y porque además han surgido nuevas organizaciones de mujeres a partir de la gestión del territorio. Utilizamos muchos mecanismos de comunicación. Este es un periódico que ya tiene tiempo que no lo sacamos por falta de fondos, pero más o menos cada 2 o 3 meses sacábamos un periódico que se llama Cuautaquiloyan. Cuautaquiloyan significa el monte donde producimos, en donde íbamos informando qué pasaba en el territorio de todo. Qué pasaba con las abejas, qué pasaba con los grupos sociales, que tenía que ver con el territorio, qué pasaba contra las mineras, etc. La historia, etc. Y se han hecho un montón de cosas a partir de este ejercicio de ordenamiento del territorio organizado desde las comunidades. Hemos rechazado a Walmart, que ha intentado por lo menos 4 veces instalarse aquí. Hemos corrido a Televisa, ¿no? Porque ha querido aquí a filmar en las danzas, etcétera, para sacar raja de eso, y los pueblos lo han rechazado. Se ha generado un grupo que se llama Tapiani, que son jóvenes custodios, que son jóvenes que cuando empezó esto estaban en preparatoria. Muchos de ellos ya son profesionistas y que se encargan ahora, digamos, hay un relevo generacional muy importante. Digamos, yo cuando empecé esto hace 14 años, yo tenía 50 años, ¿no? Hoy tengo 52 años, hoy tengo 68, y hoy ya la generación de treintañeros lo está sustituyendo ya en todos los comités y en todas las actividades. Y eso ha sido
muy importante, muy exitoso, porque ahora son estos jóvenes que hacen los talleres, son estos jóvenes que están haciendo la actualización del ordenamiento del territorio y nosotros, digamos que empezamos este ejercicio hace ya 14 años, estamos como asesores y estamos acompañando el proceso. Se han hecho programas de alfabetización porque nos dimos cuenta que había comunidades que había todavía problemas de gente ya adulta que no sabía leer y escribir, hicimos proyectos con ellos. De aquí surgió una carrera, que es la carrera que hoy coordino, que es la gestión territorial de ingeniería cultural, que ya salió su primera generación y está a punto de tener la segunda generación. Hemos hecho ordenamientos del agua, que es un problema aquí. A pesar de que llueve 4.500 milímetros al año, el agua en esta época del año, abril, mayo, entra en un proceso de estiaje muy severo porque todo el agua que nosotros tomamos es de lluvia. Entonces, a pesar de que llueve mucho, todo escurre. Entonces, el crecimiento poblacional ha sido muy importante y al ser un pueblo turístico, pues llegó un momento, ahorita en Semana Santa, que había casi 10.000 personas más en un pueblo en un municipio de 50 y tantas mil personas. Es decir, es prácticamente la quinta parte adicional, que es muchísimo, y además consumen como turistas. Consumen más agua y consumen más alimentos que la gente que vive aquí en Coachella. Entonces empieza una serie de demandas muy importantes. La otra es, se han hecho talleres de capacitación sobre el ordenamiento territorial constantemente en las comunidades para que se entienda bien de qué es el territorio, de qué trata la defensa del territorio y cómo podemos gestionarlo mejor. Hemos sesionado un montón de veces con el órgano ejecutivo que hace los dictámenes que entrega al municipio sobre obras que se están haciendo aquí. Hemos tenido diálogo de saberes con otros grupos, por ejemplo, con los de Terán, en la receta Purépecha, con la gente de Oaxaca, con la gente de los chinantecos, etc. Es decir, hemos organizado encuentros de saberes que han sido muy interesantes para intercambiar experiencias de cómo ellos gestionan su territorio y cómo lo hacemos acá. Y hemos dictaminado megaproyectos, como por ejemplo hidroeléctricas que hemos echado abajo porque son muy riesgosas para el territorio debido a la cantidad de lluvias que hay aquí y pueden ser muy peligrosas. Y además estaban muy diseñadas para la industria minera. Entonces ha sido todo un proceso de defensa y que a partir del ordenamiento territorial y dictaminando a partir del ordenamiento del territorio, con los criterios y disposiciones que están ahí, pues hemos podido echar abajo las manifestaciones de impacto ambiental que vienen. En fin, hoy estamos ante un proceso muy importante de gentrificación en el pueblo. En fin, yo ahorita les comento el problema que tenemos. Y el tema inmobiliario empieza a ser un problema en Cochala, que es una zona rural, pero al ser turístico, pues empieza a crecer todo el tema de la venta de terrenos, etc. Hay un consejo Masewal para la gestión del agua. Como ya les dije, estamos declarados como un municipio libre de minería. Hay un plan de vida que surge del ordenamiento para los pueblos macedonios y mestizo. Hay un proceso de actualización del POET y el sistema de desarrollo urbano, que hoy estamos en un conflicto porque la SEDATU no acepta que el comité que está, digamos, que tiene que nombrar a partir de la ley de desarrollo urbano, sea el mismo que hemos trabajado durante los últimos 14 años para gestionar, digamos, tanto la zona urbana como la zona no urbana. Y hoy es un conflicto que tenemos porque eh, la participación social en el consejo asesor del tema de salud, del programa de salud urbano es solamente eso, sin voz ni voto. Y está cooptada por autoridades, ¿no? Por autoridades federales, estatales y municipales. Y el ciudadano no cuenta. El ciudadano puede opinar, pero no cuenta su voto. A diferencia de lo que hacemos en el ordenamiento territorial ecológico, en donde son los ciudadanos los que van votando y van disponiendo qué sí hacer y qué no hacer. Y eso ha sido muy importante. Y es el único ordenamiento en México que ha podido sobrevivir 14 años vivo, más o menos 5 administraciones municipales y sigue funcionando. Y sigue funcionando, yo digo que muy bien, ¿no? La otra cosa es que se ganó el amparo contra 3 concesiones mineras,
se ganó el amparo contra las manifestaciones de impacto ambiental del sistema eléctrico de Acapulco, para el tema de las mineras. Se evitó la instalación de una subestación eléctrica que atravesaba los bosques mesófilos y se ve instalar muy cercano en el pueblo, y distorsionaba todo el paisaje urbano, todo el paisaje biocultural y demás. Y eso inclusive nos provocó demandas a algunos de nosotros. Fuimos demandados por la CFE casi 2 años. Afortunadamente es un asunto que se arregló, pero por oposición a obra pública, a pesar de que teníamos como respaldo los dictámenes que habíamos hecho, técnicamente bien hechos, contra la instalación de esta subestación. Estamos reconocidos como COTIC por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como representantes de pueblos macehuas y tutunacupa, intereses territoriales, en fin. Y hemos acompañado otros ordenamientos inclusive hemos hecho ordenamientos desde el COTIC de los municipios que están colindantes. Bien, voy a pasar a un tema, no sé cómo ando de tiempo, no lo estoy viendo aquí, 6:30. Voy todo, va, me voy a tardar 10 minutos más. Bueno, esto que ven aquí es la portada de un libro que se construyó prácticamente en casi 3 años, que es el plan de vida para el pueblo macehual y Tutunacu para los próximos 40 años. Este plantea cómo defendemos lo que somos, cómo defendemos la identidad. La identidad no solamente como persona, sino esa identidad territorializada. Y surge de un movimiento cooperativo que es el de la TOCEPA de hace más de 40 años, que ya con experiencia en la defensa del agua y el control cultural para el proceso de ordenamiento territorial, el movimiento de defensa del territorio contra mineras, branquias, hidroeléctricas, la formación de nuevos directivos de la Unión de Cooperativas, Tanisque, para construir un futuro mejor que se basara en un concepto madre, que es el Yegminis, ¿no? Que es el concepto de la buena vida o el buen vivir, ¿no? Y pasa por un concepto que es el To Masehual Yot, que significa To, nosotros, Masehual, identidad, Yot, corazón, es decir, nuestra identidad como pueblo Masehual. Y que tiene que ver con nuestros modos de vida, que es el To Masehual Nimilis, es decir, todos nosotros, Masehual es el pueblo y Nimilis es lo que se vive. Tomás Nimilis tiene que ver con los modos de vida que están orientados o están acotados por este concepto del Nimilis. Ahora, ¿cómo se hizo? Pues a partir de muchas reflexiones, muchas discusiones, fueron más de 30 talleres los que se hicieron con jóvenes, con viejos, con adultos, con mucha gente, para empezar a construir un concepto de lo que significa ser macero. Y entonces esto nos lleva a construir aquí en la mano en la mano derecha. Vamos a ver 4 cuadritos, no sé si se ve en mi cursor, pero que no, que es el to masehual yo, significa el ser masehual. Desde la perspectiva del yo, desde la perspectiva de la familia, desde la perspectiva del entorno y de la perspectiva de la comunidad. ¿Por qué es importante esto? Porque son los principios y valores que ven aquí, que son de la comunidad, los que prefiguran el Yegnimis. El respeto y fomento a la identidad, el sentido de pertinencia, la territorialidad, el respeto al entorno, la transparencia, el diálogo de saber, la formación integral, el trabajo e ingreso digno, la organización, el respeto a los derechos humanos, la autonomía, la participación y la ayuda mutua, entre otros. Esto es un resumen de los valores. Y estos valores se van expresando de manera distinta en función de la dimensión relacional conmigo mismo, con otros, con la comunidad o con lo que nos rodea. Y esa reflexión se fue haciendo poco a poco, y también con los que llaman los notables o los sabios, hombres y mujeres que le llaman Masehualchuque, que son como esta gente mayor que tiene saberes ancestrales, que los practica
y son los responsables de enseñar estos valores a la comunidad. Y otra cosa que se hizo fue una reconstrucción de cómo era antes, cómo es ahora y cómo queremos ser en el futuro, pensando en la pregunta de qué significa ser Masehual Tutunacó mestizo en el siglo XXI. Es decir, jóvenes que hoy se comunican por el chat, por TikTok, están metidos en las redes, su nivel de comunicación es intensa, pero ¿cómo ser indígena en un mundo como este, en donde el tema aspiracional se ha convertido en el dinero, en la cosificación de la vida, y cuando las saberes locales tienen que ver más bien con espiritualidad, con esta relación equitativa y de ida y vuelta con la naturaleza, con esta interdefinibilidad entre la naturaleza, las comunidades y el yo, etc. Entonces, empezamos a analizar cómo se convivía, cómo se hacían los intercambios comerciales, cómo eran las casas, cómo eran los solares, cómo era la vida cotidiana, cómo eran las crisis, cuáles eran las amenazas, los verdaderos riesgos en los cuales estábamos viviendo y a los cuales había que prever. Y esto fue el insumo más importante para la construcción del plan de vida. Esto que ven aquí son las 10 líneas estratégicas que a partir de un discurso de la vida se construyeron y que las mismas comunidades, a partir de muchas discusiones, dijeron, esto es lo que queremos nosotros tener claro, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que nuestros derechos sean respetados, que nuestra identidad sea revitalizada y revivida de manera contextual en los tiempos contemporáneos, que la educación sea con identidad y que además se construya una educación para vivir bien, no para ser un buen profesionista, sino para vivir bien. Para eso queremos educarnos, para tener un buen gobierno y una gobernanza más igual de nuestros valores, desde el respeto, desde la pertenencia, la ayuda mutua. Ser autónomos financieramente, bajo esquemas de economía solidaria para el Yegnenilis, o decías, o le llaman economía circular. Es decir, la economía local es fundamental, porque es ahí, desde ahí donde se construye. El cuidado de la tierra y el agua, la gestión biocultural del territorio, comer bien y vivir bien, la soberanía y seguridad alimentaria es muy importante. En los últimos 40 años ha habido una ruptura en términos de patrones alimentarios con la intromisión de las papitas, los refrescos, es impresionante. Y hoy somos un pueblo diabético, ¿no? Cuando hace 40 años teníamos otras enfermedades, ¿no? De la pobreza posiblemente, pero no había gente diabética o era la que menos había. Y hoy somos un pueblo diabético, ¿no? Pueblo y entorno sano y promoción de la salud. Bueno, ¿y por qué? Porque los niños están comiendo maruchan y están tomando refresco, Coca-Cola y demás desde que nacen. Eso no puede ser. Un pueblo y entorno sano, la promoción de la salud y la alimentación. O sea, la base de la salud es la alimentación. Y aquí lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para producir los propios alimentos y para generar nuestros propios manejos de energía para ser autónomos energéticos? Y por último, pues tener un hogar y vivienda digna, más allá de la vivienda, es decir, una vivienda iluminada, que tenga confort en términos de temperatura, que esté bien orientada, pero que no pierda esta condición de lo que significa yo soy de aquí porque yo la construí. El tema de la construcción, autoconstrucción, que es muy importante y se autoconstruye con puntos locales. Aquí el desastre ocurrió cuando llegó el bloque. Pues nos estamos convirtiendo en pueblos grises, en pueblos cuadrados, pueblos sin alma, ¿no? Y eso es lo que nos ha ocurrido los últimos 40 años desde que se empezó a meter el bloque, ¿no? Aquí la gente construía con piedra, hay mucha piedra, y construía con madera, hay mucha madera. Y de repente, por temas de practicidad, de economía o lo que sea, el bloque llegó para destruir un concepto de vivienda, ¿no? Y en ese estamos. Esto que ven aquí es el árbol de Yegnenilis, y ya con esto voy terminando. En la parte de abajo están los valores y en la parte de arriba podemos ver las líneas estratégicas, ¿no? El Yegnenilis es el tronco, el Yegnenilis es lo que se vive. Y en la parte de arriba, procesos de gobernanza, lo pueden ver. Y en la parte de abajo, los valores. Es decir, somos un pueblo
que se basa en sus valores, los trata de visibilizar y llevar a la práctica, y por otro lado, tenemos líneas estratégicas en donde cada cosa que hagamos, cada proyecto que hagamos, lo tenemos que alinear. Tan. Esto, en esas estamos. Digamos, hoy estamos, digamos, haciendo una actualización del ordenamiento territorial. Estamos discutiendo lo que hicimos hace 14 años, cambiando criterios, ajustando percepciones, incorporando jóvenes que en aquel entonces había, pero no tenían esa formación que tienen ahora. Hoy el 50-60% de los talleres son jóvenes, mujeres la mayoría, y estamos construyendo una actualización de ordenamiento territorial, yo digo fantástica, ejemplar, que bueno, pues ojalá pronto podamos dar cuenta de eso. Estamos por terminar, yo creo que finales de abril o principios de mayo estará ya terminado, ya para que sea aprobado por el Cabildo Municipal. Y listo. Ahí termino, voy a dejar de compartir y listo. Espero que no los haya mareado con tanta información, con tantas cosas, pero bueno, resumir tantos años en 40 minutos, de repente cuesta trabajo, sobre todo cuando hay pasión. Exactamente. Sí, se nota la pasión, doctor, aquí en el trabajo y justamente, bueno, en el Inter ya empezaron algunas preguntas. En el caso de Ligia González, pregunta si es posible conseguir el libro, si está en español. Está en español y en náhuatl, lo pueden leer como quieran. Se puede conseguir, yo tengo unos cuantos, podemos ver la manera de hacerles llegar algunos, no muchos. Creo que también lo pueden consultar en la página de la Red de Patrimonio Biocultural. Ahí se meten, pongan la Red de Patrimonio Biocultural, lo tengo. Y si no, yo puedo a Carlos, le puedo pasar, y a Susana también. De hecho, no sé si Susana lo tendrá. Puedo pasar, digamos, el PDF. Son dos libritos, ¿no? Uno viene, digamos, toda la parte discursiva, es bellísimo, porque, bueno, es como estar platicando con el abuelo, es padrísimo. Y por otro lado está las líneas estratégicas, la parte más programática. Pero con gusto yo se los comparto. Sí. Y entonces yo, mucho gusto, comparto quienes se registraron aquí en la sesión. Lo puedo pasar por correo electrónico, esa versión a su vez digital. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por esa plática. Como bien dice, se nota la pasión detrás de todo este proceso. Y quería notificar que ya están abiertos los micrófonos literales. O sea, ya activé los micrófonos de aquí en Zoom por si alguien quisiera hacer algún comentario. Hay un simbolito que dice reacciones y ahí dice levantar la mano. Entonces, si me pueden echar la mano para ir haciendo la solicitud de intervención de esa manera, para yo irme guiando. Ligia González, por favor, adelante. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Es Prende para tu mí un camarita, ¿se podrá gusto. prender la camarita, Ligia, para que te vea? Ya la aprendí. Ah, caray, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. En mi pantalla estoy arriba a la izquierda. A mí Ah, también. ya te vi, perdón, Ligia, perdón. Estaba yo viendo por otro lado, perdón. Ya te vi. Bueno, escucho con muchísimo interés esta presentación. Es un caso, y felicito al doctor Fernández Lomelín. Es apasionante lo que han trabajado en el caso de Cuetzalan. Es muy difícil en tan poco tiempo explicar lo importante que ha sido y muy brevemente quisiera destacar 4 cosas que considero muy relevantes. Una es, que es la primera, es que es un ejemplo de darle la importancia que se merece el territorio, cosa que muchos ya hemos perdido, que si vemos, por ejemplo, las campañas que están habiendo ahorita para presidir el país, nadie habla del territorio, entre los temas fundamentales no se habla del territorio, y me parece que es algo lamentable. Y eso nos vincula con otro punto que tiene que ver con cómo se producen los planes y para qué se hacen los planes, ¿no? Desde mi punto de vista hay un vicio tremendo institucional que no ha sido rebasado, salvo por honorables casos, uno de ellos que conozco pocos, pero
que me encanta es este de Cuetzalan, eh, porque en la forma de producir planes es porque hay dinero cuando hay recursos en la secretaría que tiene que ver con estos temas, cuando tiene flujo de recursos, en la cantidad que tienen para asignar, contratan a gente interesada, generalmente especialistas en planeación territorial, y ponen que debe de haber al menos 1, 2 o 3 reuniones de eh, participación comunitaria, ¿no? Y este es un caso totalmente diferente, ¿no? Este es un caso de apropiación territorial que ayuda por mucho a superar los problemas que provoca el proceso de planeación vigente. Asegura la continuidad, lleva 14 años, no sé cuántas reuniones comentaba, de administraciones municipales, administraciones federales, pero la gente participó en la elaboración lo hizo pues, ¿no? Participó desde el diagnóstico hasta las propuestas, las revisaron, lo han evaluado y lo han actualizado de manera comunitaria y se han sumado. A veces se antojaría ver un mapa que dijera qué tan grande es la zona, porque uno se queda muy fácil con la idea de que es de Cuetzalan y estamos familiarizados con el pueblo de la ciudad de Cuetzalan, pero este es un espacio en el que son más de 20 municipios, muchísima población. Esas asambleas gigantescas, yo he tenido la suerte de estar en una de ellas, son con traducción en diferentes etnias. Todos llegan muy organizados y se van a sus casas y hacen la tarea y comunican en el territorio. Entonces, esta apropiación, seguimiento, evaluación, le sirve. En alguna ocasión, yo supe, me sacará de dudas el doctor, eh, que tienen un sistema de organización tremendo, tienen muchas cooperativas de las que no se habló, pero muchas de las comunidades tienen muchas cooperativas productoras a veces de materiales de construcción de bambú para las ventanas, la hotelería la hicieron con una de las, en fin, para traslado de materiales, etcétera. Y también construyeron una escuela, creo que era primaria cuando yo supe de este caso, y en esa escuela primaria les enseñan el plan de ordenamiento ecológico del territorio que tienen y que hicieron ellos y que es de ellos. Otro punto es lo decretan, lo hacen ley. Se aseguraron de sacar el decreto y con ese decreto han parado todos los megaproyectos que ustedes estuvieron viendo. Entonces, estos planes de vida, las cooperativas, son producto de una capacidad de organización extraordinaria. Muchas felicidades. Hay muchas anécdotas muy lindas que nos podría compartir el doctor Fernández Lomelín. Los saludo y gracias por permitirme estar en esta reunión. Gracias, gracias, maestra, doctora, Virginia. Arquitecta. Arquitecta. Sí. Perfecto. Y es que luego eso de los apodos ya no sabe uno. No. A ver, sí, efectivamente quiero comentar un par de cosas. Hay más de 400 cooperativas que pertenecen a una unión de cooperativas y muchas más que no están en esas unión de cooperativas, que son actores importantísimos. Por ejemplo, las mujeres que están en el Tazeloti, las Nosehual Siguame Mosenyo Chicaguari, es una organización que tiene más de 25 años, y doña Rufi, que es la que está al frente de ellas, ha sido muy importante, fue compañera ya durante 10 años en el ordenamiento. Ella fue presidenta del orden ejecutivo, yo soy presidente del orden técnico, y andábamos juntos puebleando, levantando las primeras asambleas que hacíamos, y como anécdota, juntábamos 10 personas, 15 personas, y eso se convirtió en asamblea de 6,000 personas. Impresionante. Hoy el promedio anda alrededor de 4,000 personas, y en muchas. Y las propias comunidades ya hacen fila para organizar esas asambleas. Esas asambleas llegaron para quedarse. Nunca se van a acabar. Ya estamos en un proceso que nadie quiere dejar de tener asambleas, y luego cuando nos retrasamos nos preguntan cuándo es la siguiente, ¿no? Y no hay nada, no hay mejor forma de enterarse que haciendo asambleas. Y la gente va en camiones a 3 horas de distancia y va a la asamblea. Es realmente fantástico. En fin,
así es la cosa. Y sí, efectivamente, el ordenamiento territorial se circunscribe al municipio, pero se ha ido contagiando con municipios aledaños. Es decir, el sueño es que toda la sierra norte nororiental tenga ordenamientos territoriales como este. Ahorita estamos participando más o menos como en 10 ordenamientos que esperamos que este año, que están alrededor de Cochalan, quede listo. Entonces estamos hablando de un enorme territorio, Masegua y Tutunacú, que tendrá ordenamientos territoriales ciudadanizados con su comité. Yo mismo pertenezco ahora a otro comité en San Felipe Tepatlán. Me tocó llevar a cabo el ordenamiento territorial con un grupo de estudiantes de aquí. Hicimos el ordenamiento territorial en San Felipe Tepatlán, que es una zona Tutunacú, es un pueblo pequeño, digamos es como la cuarta parte del territorio quetzalteco, pero que yo ahora, yo ya soy parte de ese comité también, ¿no? O sea, no solo soy parte del comité de acá de Coachalán, sino también soy miembro de otros comités. Y se acaba de hacer, por cierto, una reunión muy importante en Campeche de estos ordenamientos ciudadanizados. Bueno, son más o menos, ya, digamos, son más o menos como 25 a nivel nacional. Y esa es una reunión, yo no pude ir desafortunadamente por poder salir, pero estuvo fantástica, fantástica, porque el ejemplo de Cochalan se contagia. Y es muy bonito cuando otros pueblos dicen, yo también quiero. El pueblo maya ya lo entendió y lo está haciendo, ¿no? Frente, a lo que se les viene con el tema del Tren Maya, contra el interoceánico, es decir, tienen otras amenazas y las entiende. Un ordenamiento territorial que no atiende amenazas no sirve, no sirve para nada. Gracias. Gracias, maestra Ligia. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, Ligia. Te saludo con muchísimo gusto. Juan Antonio, por favor, adelante. Gusto en saludarte también. Gracias, Carlos. Un saludo a todos y también una felicitación al doctor, quien realmente es muy alentador y muy bonito que nos contagie con la sensibilidad referente a la identidad territorial. Y justo con eso quiero hacer un par de preguntas. La identidad territorial que tendría que surgir naturalmente de todos nosotros, a veces se contrapone con las falsas creencias que hemos tenido sobre obtener un mejor desarrollo económico o mejor calidad de vida, ya sea por la mediatización, nuestras escuelas o por inclusive por tener que salir del territorio para obtener ese tipo de beneficios aparentemente, ¿no? Creo que esa es la historia de los pueblos y de las ciudades en nuestro país. Con base en su experiencia, ¿cómo gestionan a nivel educativo estas falsas creencias en los jóvenes? Y segunda pregunta es con respecto a la gestión del agua, pero primero me gustaría que me respondiera la primera. Gracias, doctor. Ahora no me dijeron que iban a hacer preguntas tan difíciles. Miren, no hay costumbre de reflexionarse o de reflexionarnos desde lo que somos. Asumimos lo que somos, pero no pensamos por qué lo somos. Y aquí lo que hemos hecho es eso, preguntar por qué pensamos así, por qué decidimos así, por qué vivimos, o sea, si aquí viviera en Coachala otra cultura, Coachala sería distinta. Si aquí hubiera menonitas, esto estaría deforestado al 100% y estaríamos produciendo café con agroquímicos a todo lo que da. Sin embargo, aquí, ¿no? La gente entiende que el policultivo, la biodiversidad, es un aliado, es decir, reflexionarse y pensar por qué pensamos distinto es muy importante, ¿no? Es como esta definición de la cultura por contraste, ¿no? Y evidentemente no se trata de pensarse como lo pensaban los abuelos, ¿no? Sin embargo, sí hay saberes duros, núcleos duros, como y ahí está, y por eso acudimos a los valores. Y además son valores que tienen que ser contemporizados, tienen que ser, digamos, repensados desde lo que somos hoy. El tose más igual yo, es decir, el ser más igual, no es igual, no se piensa igual cuando yo llegué a Cochala hace 45, 50 años, a lo que yo veo hoy. Es distinto, ¿no?
Y de eso se trata, pues, porque además la cultura es tan dinámica que, que cambia todos los días y cambia, así como cambiamos, como personas cambiamos la propia cultura. Y es eso. Y efectivamente hay un modelo dominante. Sí, digo que un neocolonialismo más salvaje, con el modelo neoliberal de economía, que despojó, ¿no?, de la pertenencia a la tierra a muchas personas, ¿no? Cuando aquí llega los paquetes tecnológicos en los años 70 de café para aumentar la producción de café de más o menos unos 2 o 3 o 4 quintales por hectárea a casi 15 quintales por hectárea, pues hubo necesidad de quitar este concepto de policultivo, de quitar la sombra, de quitar todo eso. Y nos contagió a la milpa el uso de los herbicidas y los pesticidas y demás, ¿no? Entonces sí hay un proceso de transformación que hoy es un problema y que hay que reflexionar, hay que pensar, pero cada vez hay más jóvenes que dicen, eso no está bien, ¿no? Ya los adultos no tenemos remedio, ya lo echamos a perder, ¿no? Pero los jóvenes están pensándose de otra manera, están entendiendo que o cambian la manera de producir o no sé qué va a pasar. Se reflexiona sobre, a ver, las personas en la ciudad, ¿cuántos trabajos tienen? Viven de un trabajo y de ahí obtienen todo, ¿no? De ahí comen, de ahí se compra su coche, de ahí se compra todo, de un solo trabajo. Y cuando más, a lo mejor dos, porque dobletean turnos y entonces se la viven trabajando para ganar dinero, para comprar cosas que otros. Aquí las cosas son distintas. Lo rural se basa en la polichamba, es decir, parte del año cosechan, parte del año se van de albañiles, parte del año están chapeando, parte del año arreglan su casa, es decir, mucha chamba. Durante el día van por la leña, van por el agua, van por esto, o cocina, es decir, el tema de la multiquehaceres, aquí es muy importante. Pues se trata entonces, hoy por ejemplo en la carrera, yo perito vial, estamos trabajando no traten de buscar un trabajo, traten de construirse una vida, ¿no? Que en donde a través del trabajo la pueden solventar. Pero no le den la vida al trabajo ni a un tercero, dense la vida a ustedes y a su familia. Eso es lo importante. Ahí está la clave, ¿no? Y vete a los saberes locales, ¿no? Y sí, podemos mejorar la milpa con alguna tecnología de sistemas de imagen satélite. Yo digo, ¿y por qué no? Mientras se conserve esta relación con la tierra, con el Talticpa, con el Taltipanemilis. Ese es el cuidado. No perder ese sentido de la relación, ¿no? Los pueblos originarios no son conservacionistas ni son ambientalistas. La naturaleza se conserva porque así son, ¿no? Y porque saben que en la diversidad está la riqueza. Ahí está. No se trata de endiosar o de decir todo lo indígena está bien, no, hay muchas cosas, sobre todo en temas de derechos humanos, que hay que corregir, sobre todo el tema de la mujer, ¿no? El maltrato a la mujer sigue siendo un problema, ¿no? Pero la mujer se está reivindicando y no se trata de que el hombre le dé espacio, se trata de que la mujer se los gane a partir de una lucha histórica y aquí lo está haciendo. Aquí tenemos organizaciones de puras mujeres, 50 mujeres, y se organizan y todas tienen ingresos, ¿no? A partir de esa actividad conjunta y otras más que tienen. Entonces, yo creo que así es como así hay que hacerle. A los jóvenes hay que enseñarlos a aceptar. Nosotros nos hemos sorprendido como un niño de 10 años aquí sabe perfectamente bien cuándo hay que sembrar, cómo se separa la semilla, qué semilla seleccionar. Tienen ya unos saberes a los 10 años. Impresionantes porque lo hacen. Y cuando llegan a la universidad a estudiar otra carrera, tienen que empezar de cero. Y entonces, pues, sufre muchísimo para aprender una carrera que no sabe. Yo digo, ¿por qué no aprender de lo que ya sabes? ¿Por qué no revitalizarlo? ¿Por qué no incorporar nuevas tecnologías que sean tecnologías suaves, ambientalmente, lo que ustedes quieran,
para poder producir más. Me queda claro que hay que producir más, ¿no? Aquí en Coachala tenemos una deficiencia importante de producción de maíz, ¿no? Y bueno, pero está bien, ¿y cómo lo hacemos para resolver? ¿No? Porque la producción ha crecido y las hectáreas de maíz no han crecido. Es otra de las cosas que nos ha dado el ordenamiento. Conocemos cuántos metros cuadrados están sembrados de cada cosa. Eso es fantástico. Y nos ha permitido ver cómo Coetzalan ha ido migrando de un sector primario a un sector terciario en menos de 20 años. Y el sector secundario está abandonado. Bueno, pues entonces el que hay que atender es el sector secundario ligado al sector primario. Allí es donde tenemos que generar los trabajos de los jóvenes de mañana. Ya, me callo. ¿Cuál es la otra preguntita? Sí, si puedes repetirlo del tema del agua, Juan Antonio, por favor. Sí, gracias. Déjame aquí recuperar la pregunta porque aquí la tengo aquí escrita. Aquí con respecto a la gestión del agua, ¿cómo han logrado conservar desde la planeación urbana, cómo han logrado conservar el exceso de agua de lluvia que tienen? ¿Y qué principios de restauración ecológica y conservación del territorio las vinculan? Bien. Todos los manantiales en Coachala están en áreas de protección ecológica. Todos. Ok, ¿No? Que en realidad son manantiales y son escurrimientos, ¿no? Esa es la primera. La segunda, tenemos un problema de gestión del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos de eficiencia, de que el agua que se conduce llegue un porcentaje mayor a las viviendas, pues tenemos, yo el estudio que hice es que andamos alrededor de un 40% de lo que sale de la toma de agua a lo que llega a la casa. Hay entre fugas, entre pérdidas por rozamiento, entre rupturas, etcétera. Es que es la cultura del poliducto. Entonces estamos promulgando por un ordenamiento del agua a partir de hacer grandes contenedores en la parte alta, que hay lugares y hay suficiencia, para poder, digamos, resolver el problema de los estiajes, pero también para devolverle el agua, digamos, a niveles ecológicamente aceptables a los ríos y los arroyos que están siendo amenazados porque estamos sacando cada vez más agua y demás, ¿no? Entonces, a través de los comités de agua se está gestionando esta posibilidad de poder, digamos, restaurar los sistemas de conducción del agua, ¿no? Y además sí se requiere, hay un trasvase de cuencas importante que eso es histórico, viene previo al ordenamiento. Entonces sí es un asunto que estamos, digamos, atendiendo y demás. Ahora, la zona urbana es una gran esponja, ¿eh? Demanda agua como locos. Y entonces, eh, digamos, ahí casi 3/4 partes del agua que está en el pueblo la gestiona un comité industrial del agua que es ciudadano. Ahí nunca les falta agua. Donde les falta agua es donde gestiona el municipio, ¿no? ¿Por qué será? Pues será porque son tardados, será porque son ineficientes, será por lo que tú quieras. Aquí es un comité que además abastece 18 comunidades y abastece 3/4 partes de la ciudad de Coachala y es operada por la comunidad, ¿no? Lo que pasa es que si hay una fuga, responde antes de 24 horas. Si hay que pagar, paguen. Ahora, hay acuerdos muy interesantes donde dependiendo por ejemplo, si hay una viuda que no puede pagar, no se le va a cobrar, ¿no? Y ella tiene la corresponsabilidad de decir, bueno, cuando haya una faena, yo voy a ir, voy a mandar agua, voy a mandar comida, sí. Es un proceso de ida y vuelta, ¿no? No digo que todo sea perfecto y que todo el mundo pague y haga lo que tenga. O sea, siempre hay morosos y siempre hay gente que no hace la tarea, siempre ocurre. Pero en general, el estudio que yo hice ya hace algunos años, el nivel de abastecimiento de agua a las viviendas por los comités locales siempre fue mucho mejor que lo que gestionaba el municipio. Y además, más barato. Es increíble. Y todo se decide en asamblea. La asamblea aquí es el instrumento decisorio más importante, ¿no? A cualquier provocación se hace un comité o se hace una asamblea y se decide así. Lo cual yo digo, está muy bien. Unos critican, es que es muy lento, es que no se decide, es que ¿por qué no? Se ha funcionado ya en muchos años. Yo digo que seguirá funcionando.
Entonces, sí hay, digamos, una atención. Estamos, precisamente en el ordenamiento se decidió, de hecho, hoy estamos ampliando las zonas de protección a las zonas de abastecimiento de agua, porque empieza a haber una presión muy importante, sobre todo por grupos inmobiliarios. Están cooptando las zonas de los manantiales, pues para hacer sus hoteles, o lo que sea, ¿no? Entonces, inclusive ahorita hay una lucha por el tema de la privatización de las bellezas naturales donde están los manantiales. En donde están comprando predios, gente que no es de aquí, y entonces están cercando y no permiten eso. Ahorita tenemos una lucha muy importante, en donde además es un asunto violatorio a la Constitución. ¿Por qué? Porque debe de haber libre acceso a todos los bienes nacionales y debe de garantizarse ese libre acceso en buen estado por parte, en este caso, pues ahorita estamos en esa lucha y es parte de la actualización. Es una de las motivaciones también por el tema de la actualización del ordenamiento. Es decir, no podemos seguir dejando que manos privadas se apoderen del territorio para beneficios privados. Gracias. No sé si contesté, Juan Antonio, pero bueno. Sí, muchas gracias. Es un tema súper complejo el tema de la gestión. Y, ay, perdón que si alguien tiene otra pregunta, me gustaría solamente nada más extender un poco esta nada más de los manantiales. Si Cuetzala no tuviera manantiales, ¿qué han ideado en el futuro en el caso de que se extingan? O que los privaticen o que se mueran. ¿Qué alternativas hay al uso de los manantiales? Bueno, en primer lugar, están protegidos por la ley. No pueden ser privatizados. No pueden ser privatizados. La segunda es todo lo que está alrededor de los manantiales en cuenca arriba está protegido, no puede ser deforestado, no puede ser cambiado. Es el criterio más restrictivo, la política más restrictiva. Está protección, luego viene conservación, luego viene uso sustentable y luego viene el respeto. El más restrictivo es protección y todos los manantiales están protegidos bajo una ley. No pueden hacerlo. De eso precisamente previendo el futuro. Eso es lo que estamos haciendo para prever el futuro, protegiendo los manantiales, ¿no? Y la Sí. cuenca aguas arriba. Eso es muy importante. Si alguien le empieza a deforestar arriba, inmediatamente se le cae y dice, a ver, momentito, ¿qué estás haciendo, no? Porque se entiende que todos son descubrimientos. Y aquí deja de llover 15 días, pues sacan a San Francisco, tal vez se hace llover, le hacen algunas dancitas ahí para que esto funcione. Y funciona. Muy bien. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Juan Antonio y el doctor también. Y bueno, no sé si hay alguien más que quiera compartir algo o comentar algo. Lo veo las manitas levantadas. La profesora Ligia González dice que, bueno, pregunta que si cuando recibamos los libros en la versión digital lo pudiésemos compartir con compañeros que estén interesados. Lo pueden compartir con el mundo. Es muy importante que la gente sepa lo que se está haciendo y que si les sirve, lo usen. Para eso es. Y de hecho, eso fue una decisión de asamblea. Es decir, el momento que se presentó en la asamblea y se aprobó en la asamblea, un acuerdo fue que se difunda. Todo el mundo tiene que conocerlo. Ahorita esos están en Colombia, están en Ecuador, que hoy por cierto está tan de moda, ¿no? Ya les vamos a recoger los libros, ¿no? Bueno, no, al pueblo no, a los gobernantes que se pasan de lanza. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Pero sí, maestra Ligia, repártanlo a quien quieran, pero lo importante es que lo lean, lo discutan, igual hasta nos invitan un día a discutirlo, pues, a platicarlo, a mejoras, o se necesite con mucho gusto, Muchísimas gracias. al contrario. Muchas gracias. Levantó la mano Alenka Camargo. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad me invitó Eugenia García, que no pudo estar. Yo ando por acá. Soy parte del equipo técnico que está elaborando el ordenamiento ecológico del estado de Puebla. Y pues nada más para comentarle a Luis Enrique que estamos tomando en cuenta este ejercicio, ¿no? Como un ejercicio muy importante, pues que es una referencia, ¿no?
Entonces, pues Puebla sí nos está resultando con grandes retos, ¿no? De proyectos extractivistas, con la minería, con pues, todos los ductos que pasan y atraviesan Puebla, ¿no? Entonces, pues estos ejercicios para nosotros sí han sido, pues, alentadores, ¿no? Porque puede decir que sí se puede, pero bueno, todo el estado de Puebla es en general un gran reto, ¿no? Nada, Gracias, Arenca. era todo. Sí, muchas gracias y me da gusto que estés aquí. La clave es realmente hacerlo participar. Lo que nosotros nos hemos encontrado es que, y ya lo decía por ahí, no sé, creo que dije, ¿no? Que si el tema presupuestal, el tema de que tienes que entregar tal tiempo, etcétera, a veces impide que hagas un buen ejercicio de participación social. El ejercicio de participación social es construir desde el principio. Lo que nos ha ocurrido aquí es que de repente llegan ya con todo hecho, nada más meten a la gente en un espacio, le hacen 10, 15, 30 preguntas, hagan una mapita, y eso no es así. Se tiene que construir desde las metodologías, se tiene que construir, discutir con la gente desde la base. Si no, no se apropia, no se apropia. Y el riesgo que tenemos es que esos ordenamientos queden en el escritorio de algún funcionario en turno, ¿no? Yo estuve en CEDUE hace muchos años, cuando los ordenamientos, pues ahí empezaban medio en los 80s, ¿no? Al parecer, y la verdad es que acababan en el escritorio de un funcionario, como han acabado los 120 o 130 ordenamientos que tiene la Semarnat a nivel nacional. No operan o convalidan, ¿no? Cuestiones inconfesables, ¿no? Como el caso que ocurrió en Yucatán, ¿no? En Tulum, en donde modificó el ayuntamiento modifica el ordenamiento porque pues había que invertir no sé qué cosa. Nosotros nos enfrentamos hoy a un problema muy serio, que es la empresa que trabajó para Sedatu, de repente estaba permitiendo en sus criterios la instalación de casinos aquí en Cuetzalan. Oye, espérate, ¿no? Si hemos luchado contra las grandes tiendas y tú dices que vengan casinos, pues no. Entonces eso no lo vamos a aprobar nunca, ¿no? Nunca. Porque además cuando comparamos la cantidad de talleres que se han hecho de la perspectiva de lo ecológico con los talleres que se hicieron acá, se hicieron 4 tallercitos. Yo asistí a 2, ¿no? Y hablo con conocimiento de causa, ¿no? Así no se hace un taller, con todo respeto, ¿no? Y porque resulta que la empresa consultora pues, tenía 30 ordenamientos más que entregar, pues no, imposible, ¿no? En fin, y hasta ahí hay que meterse. Y lo hablo con toda conciencia porque me tocó vivir los procesos, y además el tema de la participación social, yo soy un convencido de que funciona, debe de funcionar. No es fácil ponerse de acuerdo en tensiones de interés. No es nada sencillo. Cuando nosotros comenzamos el ordenamiento, aquí había familias que no se hablaban, porque históricamente eran familias peleadas. Pues se sentaban en una mesa a discutir, dije, señores, lo importante es el territorio, no sus historias familiares. Es el territorio lo que importa porque son sus hijos los que lo van a vivir, los nietos, ¿no? Ellos ya ni tuvieron nada que ver con la bronca, pues, ¿no? Y lo logramos hacer, ¿no? Logramos empatar conflictos, ¿no? Y sí, muchos dijeron, bueno, que lo dejamos afuera y discutamos el territorio. Y de eso se trata, de discutir el territorio. A veces no es fácil empatar los intereses privados con los intereses públicos, con los intereses sociales. Pues esa es la tarea. Y eso nos toca. ¿Cómo conciliar? ¿Cómo hacer que las cosas realmente se expresen en proyectos comunes? Muchas gracias, Arenca. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arenca. Maite, por favor, adelante. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, nada más, pues me gustó muchísimo toda la plática, pero además me encantó, pues como escuchar entre líneas
vaya, yo vengo más como de la parte de educación, entonces me encanta escuchar entre líneas cómo es una educación que no está centralizada en el saber, ¿no? Sino que hay como un triángulo entre pues esta práctica y también como esta intuición o esta espiritualidad que es muy propia de cosmovisiones no occidentales. Y pues como que a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo incorporar eso en, pues sí, como en instituciones académicas que vaya, siguen insistiendo como en este modelo como de pronto muy cartesiano, ¿no? O muy racional. Y no sé, me encanta ver como estos ejemplos de cómo la educación emerge también de un contexto, de una necesidad de, ¿no? Y, y pues bueno, o sea, una gran inspiración, pero me quedo también con esa duda de cómo llevarlo a otros contextos que pues ya están como más conformados, ¿no? Y yo quisiera nada más comentar muy rápido. El ejercicio de ordenamiento territorial fue un ejercicio de aprendizaje por todos lados, ¿no? Y sobre todo muy freudiano, o sea, a partir de preguntas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el territorio? ¿Cómo soy yo parte del territorio? Muy a partir de estas preguntas conductoras. Y el plan de vida, pues, desde luego que así fue, ¿no? Pensando en que hay que formar a formadores, que ellos no puedan repetir el ejercicio, porque nosotros, pues, ya nos vamos, pues, ¿no? Y nosotros no somos eternos. Y yo creo que otra cosa que ha ayudado mucho es vivir el territorio, ¿no? Eh, yo me considero un privilegiado cuando uno hace investigación donde vive, ¿no? O sea, mi traslado más lejano son algunos pequeños, unos pocos kilómetros, ¿no? Y eso fue una de las razones por las cuales vine del gato. Esa fue una de las razones que me hicieron venir a vivir acá también, ¿no? Estar en contacto cercano con lo que me interesaba. Y bueno, pues ahora me convertí aquí en una persona que sí siento que conozco el territorio, lo he caminado, lo he practicado, lo he sufrido un poco también, ¿no? Pero la verdad es que así es como se hace. Yo digo que esa es una investigación participativa y de incidencia. Cora está también de ese nombrecito. Gracias, Maite. Sí. Muchísimas gracias, Maite. Y bueno, doctor, esto da como para estar así en una plática de horas por los nivel de detalle que hay detrás de cada aspecto tratado. O sea, no sé, por ejemplo, a mí, desde que usted decía el tema de las asambleas iniciándose con ceremonias por mujeres, ¿no? Por ejemplo, o este tema de que es un proceso como que no tiene como esta rigurosidad de los planes que tienen un cierto periodo de vigencia y luego se tienen que revisar como por ciertos, cada cierto tiempo. Aquí es como, yo estoy entendiendo que se trata de procesos de que se van dialogando en función de cómo va apareciendo el tema, o sea, no es como muy orgánico también en ese sentido, por lo que lo interpreto. Y, por ejemplo, yo me preguntaba también, ustedes hablaban también allí bueno, hablaban en la presentación del tema de la gentrificación, que es un tema ahorita como muy discutido aquí en la Ciudad de México por lo que estamos viviendo, eh, con estos nómadas digitales que están viniendo aquí en la Ciudad de México y están generando un poquito de controversia y también por otro tipo de perfiles de extranjeros que están viniendo acá o de personas que están o en proceso de regeneración urbana y demás que producen gentrificación, sin hablar de personas extranjeras. Aquí, la gentrificación, ¿cómo la están ustedes manejando desde esta política muy local, pero entiendo que la dinámica de estos pueblos originarios es muy como abierta al diálogo y a conocer al otro, pero ¿cómo están tratando ese tema en particular? Bueno, apenas lo estamos entendiendo, ¿eh? Es decir, tiene poco tiempo que digamos, había intuiciones, ¿no? Pero hace 14 años ese no era un problema. Eso tiene después de la pandemia. Tiene poquito que empezó de repente a convertirse en algo evidente. Los Airbnb, el abandono
sea, el tema de la migración de los jóvenes, y principalmente para buscar nuevas profesiones en nuevos lugares, ¿no? Eh, lo cual, digamos, eh, ni bueno ni malo, simplemente si hay un riesgo de abandono de la gente, de los jóvenes, de su territorio, y eso es gravísimo. Yo digo, ¿y después quién va a producir los alimentos, ¿no? ¿Y quién nos va a atender? Estamos haciendo viejitos aquí, ¿no? Eh, el problema de la gentrificación es un tema que tiene que ver con un desorden en términos eh, desde la parte digamos, de los predios. Muchos hijos, nietos de gente que tenía terrenos, que murieron, ya no están aquí y están vendidos. Ya no tienen ningún sentido de pertenencia. ¿A qué me regreso? Se regresan a la fiesta, regresan a ver a la abuelita, regresan a ver a la tía, pero ya no viven aquí. Pues hay un montón de tierras que además han ido pidiendo un precio, digamos, desorbitante, ¿no? Yo tengo ahí yo soy dueño con mi esposa de un dueño de 11 hectáreas aquí. Compramos hace 45 años. Y lo cambiamos por un local rentado en la Ciudad de México, en Coyoacán, de 10 metros cuadrados, ahí en la calle de Cristiano Carranza y Camino Puerto. Ahí lo traspasamos y con lo que nos dieron de guante por un local de 10 metros cuadrados ahí en el centro de Coyoacán, y compramos un rancho de 11 hectáreas. Hoy, diseñarlo. ¿No? Estamos casi con precios de la Ciudad de México, y en el centro del pueblo mucho. La otra es el tema del comercio, ¿no? Que ha sido una respuesta lógica hasta cierto punto, por problemas de la pauperización del campo. Y es una bronca. Se ha más o menos menguado con los apoyos del famoso Sembrando Vida, en donde ya la gente está regresando a sus tierras, y eso aquí lo hemos visto. Yo sé que es un programa que mucha gente ataca y mucha gente, pero lo que ha pasado aquí es que, digamos, gente, digamos, treintona, está regresando a sus tierras, a sembrar sus tierras, y obviamente está recibiendo un recurso. Lo cual dices, bueno, pues eso es un asunto positivo. Si la gente está quedando, ya no tiene que emigrar. Y aparte empieza a generar cosas que ya no generaba, ¿no? Empieza a volver a sembrar maíz, empieza a volver a sembrar plantas ornamentales, etcétera, etcétera. Es decir, sí se está generando una reivindicación del proceso productivo o de la parte de la producción primaria, del sector primario. Falta trabajar con el sector secundario. Los procesos de transformación son muy importantes. ¿Por qué? Porque el sector terciario ha crecido enormemente. Todo el tema digamos, los salarios de los profesores, todo el tema de los profesores que habitan la ciudad, no habitan afuera de la ciudad, sino habitan la ciudad de Coachella. Y entonces empiezan a encarecerse porque pues, obviamente el salario de un trabajador de educación puede pagar mucho más que pues, una persona que no trabaja en el sector digamos, oficial. Luego, una gran cantidad de programas de los gobiernos federales y estatales, ¿no? Que reciben un salario también aquí y viven aquí, ¿no? Y también están ocupando. Y la tercera es que están demandando productos no locales, sino de lo que están acostumbrados de donde vivían, ¿no? Entonces, pues la leche, el azúcar, todo eso ya viene envasado. Y entonces todo el tema del comercio, mucho producto, sobre todo chino, empieza a invadir las calles centrales. Pues estas carnicerías que había, digamos, estanquillos que había, empiezan a ser desplazados hacia las partes más hacia afuera y son cooptadas por gente de Telcel o, ¿cómo se llama? Agencias de Telcel, empiezan a ser cooptadas por gente que vende pasteles, ¿no? Que no tiene, eso antes no pasaba, eso se lo compraban antes a la señora fulana de en su casa, es decir, eso está transformado en una velocidad impresionante y está siendo cooptado todo el centro de la ciudad.
porque además están los grandes locales que había antes en las tiendas, había una ferretería que era ícono en el centro de la ciudad, decidieron dividir ese local en 4 localitos para rentarlos y ellos poner un restaurante en la parte de atrás y la ferretería abajo. Pero entonces el centro quedó con más locales y más locales y más locales. Entonces hay un problema realmente serio, muy grave, y que la autoridad municipal ha sido omisa en muchas de las cosas, ¿no? La ocupación de la vía pública, por ejemplo, por el comercio, pues también no hay un control, ¿no? En fin, con el pretexto del tianguis, el tianguis a veces se alarga toda la semana, o la gente empieza a poner sus conos para que no estaciones ahí, etcétera. El tema de se está llenando de autos el pueblo, esos son los problemas de los urbanistas y urbanitas que deben ayudarnos a resolver, ¿no? Porque nosotros no conocemos esos problemas. No, da como para seguir colaborando y compartiendo saberes ahora también desde el lado del urbanismo, estos problemas que no estaban acostumbrados en ese contexto rural. Y bueno, por cuestiones de tiempo, ya no tendremos posibilidad de seguir conversando con otras preguntas, pero quería agradecerles a todas y todos por haber tenido la oportunidad, bueno, habernos acompañado para escuchar al doctor Luis Fernández en esto que da como para seguir intercambiando, doctor, conocimientos, experiencias. Si no es mucha molestia, entonces le voy a pedir el favor que nos comparta ese libro en digital para yo a su vez hacérselo llegar a ellos. Y las puertas aquí de la Ibero están abiertas para seguir platicando de esto que a veces se nos hace muy ajeno por estar nosotros inmersos en un contexto mucho más urbano, pero al final de cuentas forma parte del gran territorio nacional y no podemos dejar de verlo. Entonces, muchísimas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Y pues nada, yo voy a subir esta conferencia también al canal del ciclo de urbanismo de la licenciatura para que esté disponible, quien quiera verlo posteriormente, pero bueno, quería justamente cerrar así. Diga, doctor, adelante. Un último comentario, y yo con Sí. eso cierro, y que tiene que ver con ustedes, con su perfil, digamos, de urbanista. Estamos asistiendo a un proceso de urbanización de zonas rurales. Aquí hasta el pueblito más pequeño está urbanizado, ¿no? Con todas las consecuencias negativas que implica y las pérdidas de saberes culturales que eso implica. Entonces, es algo que hay que atender. Algo está pasando en donde el proceso de urbanización, además son las peores formas de urbanizarse que están utilizando para urbanizar las pequeñas poblaciones. Entonces eso, ténganlo en la cabeza. Y con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, que tengan muy buenas noches todos. Cuídense Hasta mucho. luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego, bye.